Yo no soy ni del PRO ni peronista, soy radical. Yo tengo diferencias con lo que el PRO cree que es mejor para el país. El poder lo tiene Alberto. A días de la asunción del nuevo gobierno, hoy visitamos a un radical que habla mucho con Alberto, Ricardo Alfonsín. Hoy visitamos a Ricardo Alfonsín, abogado, ex candidato a presidente, hombre del radicalismo. Bueno, primero gracias. No, gracias a vos, por Carlos. atendernos y ¿cómo te autodefinirías? Yo primero un político muy democrático, Sí. como supongo que deben ser todos los políticos, y hay que defender la democracia ante la menor señal que nos permita activar algunos riesgos. Y después como un radical, si bien el partido tiene dos corrientes, digamos, Sí. históricamente, la mayoritaria ha sido siempre una corriente más socialdemócrata, progresista, Claro. más popular. Tiene una corriente un poquito más gorila también, por cierto. Bueno, el gorilismo es un fenómeno transversal, Sí. lamentablemente. Sí. Alfonsín, mi padre, Sí. luchó mucho contra eso, creo que logró reducirlo en el partido, por lo menos mucho. Sí. En los 90 continuaba hasta el trabajo, me parece que últimamente se ha recrudecido y eso es muy dañino, muy malo para el país, pero muy malo para el país. Lo decía mi padre también, ¿no? Hablando de tu padre, vamos a arrancar con Sí. una cronología de tu vida, Sí, si querés. sí. ¿Cuántos años tenías más o menos? 30, más o En menos. en el 83. Sí, 30 más o menos. ¿Y cómo fue? ¿Qué recuerdo tenés de la campaña? ¿Qué recuerdo tenés de la vuelta a la democracia, más allá de lo que nos... Bueno, yo soy más chico, ¿no? Sí, Pero claro. en la memoria colectiva, más allá del acto acá cerca, Sí. en la 9 de julio, ¿cómo se vivió eso desde la familia? Bueno, yo te diría que como cualquier otro militante, creo, Sí. nosotros los hijos de Raúl, digamos, Sí. no hacíamos política en términos dirigenciales, pero éramos muy políticos, Sí. muy radicales. Después yo empecé a hacer política, ¿no? Y te digo, lo primero, algunos decían que Alfonsín no creía que ganaba, y sí, él creía que ganaba. Y esto te lo puedo asegurar yo. Además, hacíamos encuestas, Sí. porque no estaban tan desarrollada esa técnica en esos tiempos. Sí. Entonces, ¿cómo hacíamos? La militancia, ¿no? Sí. Sobre todo en el Gran Buenos Aires. Sí. Y también en el interior. Y ponían urnas para simular elecciones, pidiéndole autorización al patrón y a los trabajadores, Claro. Sí. para hacer una elección. Entonces ponía la boleta de Luder, se simplificaba Luder y le da Claro. Alfonsín. Y en los lugares en los que uno decía a priori que tenía Sí. que ganar Luder, ganaba Alfonsín. ¿Y la política te sacó de alguna manera a tu padre convencional? Es decir, en una edad de la adolescencia, por ahí, ¿sentiste Sí. la ausencia del papá más normalito? No la sentí, por lo menos no fui consciente, porque Sí. además mi madre nos encargó siempre. Lorenza. María Sí, Lorenza, María sí. Lorenza. Él le decía Carola Sí. y loca, loca cariñosamente. Sí, sí, Yo sí. me acuerdo de chico oírle decirle de esa manera. Pero mamá nos explicó, a pesar de que sufrió mucho ella la política, Sí. mucho. La familia sufre mucho la política. La gente no tiene idea de eso. Sufre mucho la política, sobre todo cuando el político es un político de raza. Claro. Porque hay gente que es diputado, es funcionario, pero no es político. Sí, es sí, político. sí. Por Sos accidente. en dictadura, aunque Claro. no seas candidato, seguir recorriendo, Preso. caminar, bueno, preso, todo. Sí, sí. Bueno, y mamá siempre nos explicó mucho por qué. Claro. Mi padre era una persona muy inteligente, además, mi madre. No queda bien que lo diga yo, pero era una persona inteligente y nos explicó siempre el porqué de las ausencias, ¿no? Así que nosotros en alguna medida, ya de chicos nos sentíamos Sí. orgullosos porque entendíamos la política Claro. como una actividad muy noble. Te pregunto como hijo de un presidente, y comparando inexorablemente con hijos de otros presidentes, Sí. tener el fenómeno de la Rúa, lo que fue Sí. Menem Jr., Sí. ahora los hijos de Cristina, ¿en algún punto se puede llegar a ser víctima de cosas que no tienen que ver necesariamente con vos como hijo? Digamos, hay muchas facturas que por ahí te hacen pagar
Bueno, en política sí, por ejemplo, Sí. en la interna No. del partido a mí Sí. bueno. Pero en el caso de Florencia, por ejemplo. No, bueno, a nosotros no nos conocían en primer lugar, ¿no es Sí. cierto? De manera que eso era una ventaja, no nos conocía ¿Y nadie. eso fue adrede? ¿Se ocuparon de que no los sí, conozcan? Sí. O sea, no querían. salir, no exponerse. Sí. Ojalá se pudiera ser un hombre público anónimo. El político es un hombre público, Claro. pero la pérdida de anonimato es compleja. Sí. Bueno, y no, a Florencia yo lo he dicho siempre, por Dios, que la dejen en paz. Nunca faltó a derecho. Sí. Cuando se empezaron a hacer todas esas especulaciones y comentarios acerca de las razones por las que iba a tenderse a Cuba, Sí. bueno, Dios mío, yo decía por una cuestión humanitaria, Sí. humanidad, dejen de hablar de eso, ¿no? Claro. Si nunca ha faltado a derecho. Ujú. Y bueno, y a veces, no digo todos, ¿no? Sí. Ni me refiero a los políticos, me parecía cierta crueldad, absolutamente. Claro. No sé, yo Es- creo que, viste, uno tiene que ser una buena persona para ser político y, bueno, no ser sensible frente a los dolores ajenos no es lo más adecuado. ¿Es difícil ser hijo de una persona así tan fuerte? Bueno, ni más ni menos que un presidente de la República, con esa polenta que tenía Raúl. Y a ver, si te dedicas a la política, ser hijo de... Sí. Tiene pros y contras, ¿no? Pros y contras. Todo el tiempo demostrando que vos no... Claro que no, todo el tiempo mostrando que no. A ver, Que no estás ahí por papá. No, bueno, por un lado, Sí. y por el otro lado, que uno tiene sus propias ideas y demostrando, yo no soy Raúl Alfonsín. No, claro que no lo soy. Claro. Eso, los radicales a veces, a los que les hice internas, cuando empecé a militar ya de grande, ¿no? Sí. Activamente, me decían, no es Raúl. No, la confusión la tenían ellos, yo no tenía ninguna confusión. Claro. Ahora, yo lo superé bien porque empecé de grande a hacer política, ¿no? Ujú. Y no quise ocupar responsabilidades ni cargos mientras papá era presidente. Ujú. Más bien empecé a militar activamente y fui por primera vez legislador en el año 2000, cuando Ajá. ya Alfonsín no era lo que era en los 80, ¿no? Sí. Seguía influenciando, ¿no? Hasta el Sí, último día. pero yo me pongo a hacer política precisamente cuando veo que Alfonsín había dejado de tener la influencia que tenía en lo ideológico y en lo metodológico Sí. en el partido. Ahí, cuando era más difícil ya. De la época de Alfonsín presidente, ¿qué cosas fuertes te acordás? No sé, tablada. Sí, claro. Por nombrar algo, ¿no? Pero no te quiero condicionar con... No, la tablada. Pero yo Sí. te diría, y si vos me decís a mí, que tal vez a pesar de que esos momentos eran dramáticos, pero duraban menos, Sí. y además hubo una reacción, La hiper, ¿qué? la hiper, Sí, es la inflación. Eso nos mortificaba, supongo, a todos. claro. A todos era terrible eso, sí, porque... Ujú. Bueno, eso podía deslegitimar la democracia, podía debilitar a la sociedad que había hecho un esfuerzo muy grande para apoyar decisiones que eran muy corajudas, como el juicio a las juntas, ¿viste? Sí. Y la amenaza a la estabilidad institucional no solamente tenía que ver con los caras pintadas, sino precisamente con la situación económica también. Claro. En la medida en que no diéramos respuesta, se podían profundizar las amenazas. Había una relación estrecha entre la estabilidad democrática Sí. y la necesidad de ir organizando la economía, ¿no? Y bueno, y era muy difícil. Ricardo, ¿cómo describirías al gobierno de Cambiemos? Cambiemos con todo lo que implica, ¿no? El radicalismo, el PRO y la coalición. Bueno, no gobierno Cambiemos. Sí. Algunos dicen que yo no me ajusto a la realidad con lo que digo, pero en realidad lo dijo el propio presidente. Lo que pasa es que hay algunos más macristas que Macri. Macri dijo, Cambiemos no es una coalición de gobierno, gobierna el PRO. Yo creo que es un gobierno... A ver, el neoliberalismo es un plástico teórico prácticamente, ¿no? Sí. No es solamente una corriente de opinión, por ejemplo, de pensamiento económico. Por ejemplo, fíjate un detalle que no se observa. Pocas veces los dirigentes del PRO, el propio presidente le hablaba a la ciudadanía, le hablaba la mayoría de las veces al emprendedor, Sí. que es no es lo mismo que ciudadano, ¿no? Poder ser ciudadano y no emprendedor. Y poder ser emprendedor y sin embargo sos ciudadano, ¿no? Pero al vecino, Sí. El vecino es el hombre que se ocupa de la cuestión municipal, Sí.
Y eso no es casual, porque a ver, cuando vos no crees demasiado en que la política debe influir en la economía porque no es conveniente que quede librada solo al mercado, bueno, te dirigís al individuo, porque necesitas una subjetividad que sea individualista, digamos. En ningún momento de la gestión de Macri de estos últimos 4 años, e incluso antes, ¿no? Cuando era candidato, ¿te representó? ¿Sentís que no te representó? Yo apoyé en el Congreso más cosas de las que... Lo que pasa es que son noticias las que no apoyé o las que cuestioné. Pero a ver, yo, Carlos, aunque me digan lo contrario los radicales, que me lo vengan a decir a mí. Sí. Pero digo, no está mal, si no te representaba Macri, es legítimo también. No, claro, pero quiero decirte, las cosas que cuestioné no son cosas que yo cuestioné porque no me representaban a mí. Sí. No lo representaban al partido. ¿O vos crees que representaba al partido para hablar de cosas en las que no puede haber ninguna duda? Que el gobierno designara por decreto jueces de la Corte. Sí. Y sin embargo el partido acompañó. ¿Se habrá callado en silencio? No hay que callar. ¿Habrá dicho algo en silencio? No lo sé, pero acompañando las decisiones estuvo. Las avaló, están las imágenes. Sí. Están allí los presidentes de los bloques, el presidente del partido avalando la notificación de esa resolución. Lo de las tarifas, el partido hasta el 2015 decía que no era esa la manera de salir del problema que había generado tarifas tan baratas, que había que pedir un esfuerzo a los concesionarios y que había que hacer una auditoría para ver qué habían hecho los concesionarios con tantos recursos que desde el Estado se habían destinado a las pero después uno tiene la sensación que en la realidad de la gestión de los últimos 4 años, esas ideas del partido, incluso hasta expresadas por gente que estaba dentro del partido, no tuvieron ningún tipo de eco en la toma de decisiones del Ejecutivo. No, pero yo no le echo la culpa al PRO. Sinceramente no le echo la culpa al PRO. Porque ojalá sería para mí más cómodo poder decir no sé escuchar. No, el partido. Cuando no hay diálogo, esto es así, cuando no hay diálogo, en política, suponete en un frente que integran 2 partidos, es porque uno de los partidos no tiene interés en escuchar al otro, o porque el otro no tiene interés en hacerse escuchar, vaya a saber por qué. Bueno, eso fue lo que pasó. Mira, en los 2 primeros años se hubieran cerrado el Comité Nacional, no se hubiera notado. A mí me llamaban para que no criticara. Creo que yo fui el que más colaboré. Ahora, ¿qué es colaborar? ¿Decir a todos que sí? No, para mí no. Ni con un hijo, ni con un amigo. Ahora, si vos entendés por colaborar, decir a todos que sí, no, fui el que menos colaboré. Ahora, si colaborás, decirle no haga esto, te equivocás, escuchanos a nosotros, tenemos ideas distintas, podemos enriquecerte de decisión. Eso fui el que más colaboré. ¿Por qué colaboré? Porque yo no tengo miedo a no tener cargos. Entonces, ¿con qué independencia actuás vos? Yo, es más, rechacé en el 2017 y ahora. ¿Ahora porque Alberto te está tentando? No, me ofrecieron ser candidato en esta también. Candidato. Por Cambiemos, yo dije que no, muchachos. Claro. Si el partido se hubiera comprometido a tener una posición diferente a la que tuvo desde el 2015, es decir, si el partido me hubiera asegurado, nosotros no vamos a hacer ahora lo que hicimos, nos vamos a acompañar cosas que no creamos que son buenas, tal vez lo hubiera pensado. Pero no había nada que me hiciera suponer eso. En la campaña presidencial, Ricardo, Cristina elige a Macri, Macri elige a Cristina, ¿no? La demonización, el negocio de la grieta que termina alimentándolos a los dos. ¿Vos creés que Cristina es tan mala como la demonizó Macri y que Macri es tan nocivo como lo demonizó Cristina? ¿Qué lectura haces de eso? Yo no creo que haya nadie que haga las cosas mal a propósito. Podrá ser ingenuo, yo no creo que haya nadie que aplique políticas a propósito que quiera que no son buenas para el país. Ahora, yo tengo diferencias con lo que el PRO cree que es mejor para el país. No el radicalismo. Si el radicalismo quiere disimular esa diferencia, que lo haga. Tendrá que explicar ahora, en poco tiempo, por qué lo hizo. Tendrá que... La historia se encargará de explicar eso, ¿no? Ahora yo te escucho y discursivamente te noto más cerca de un espacio hoy liderado por Fernández que por Mauricio Macri. En cuestiones económicas y sociales, y no sé cómo los radicales, cuando yo dije esto, me salieron a desmentir. Lo decía el propio Alfonsín, que lo desmientan a Alfonsín, entonces, ¿no? Porque se referencian con Alfonsín
hacen homenajes a Alfonsín, supongo que será por las ideas, no porque era un hombre buen mozo o porque era bueno, será por las ideas. Bueno, y estas mismas cosas las decía Alfonsín. Nosotros hemos tenido muchas diferencias con el justicialismo en cuestiones institucionales, en la importancia que cada uno de los partidos le da a la dimensión republicana. En eso sí hemos tenido muchas diferencias y reclamamos que el justicialismo vaya mejorando en este sentido. Pero respecto del rol que la política debe cumplir en la economía, que el Estado debe cumplir en la economía, y respecto de los intereses que creemos que la política debe defender, en eso tenemos coincidencia con el justicialismo. Después nos diferenciaremos en los instrumentos que pueden aplicar y en la forma en la que se utilizan esos instrumentos. Pero si hoy vas por un camino y se bifurca, como decía Borges, y para un lado está ir a acompañar a Macri, y para el otro lado está acompañar a Alberto Fernández con lo que viene también, ¿no? Porque ahí un rol fundamental tuvo Cristina, después veremos qué rol tendrá. ¿Qué camino elegirías? No abro un tercer camino. No, el camino fácil, no. Era fácil. Bueno, pero si yo te escucho, la realidad es que me parece verte más cerca de Alberto Fernández que Mauricio Macri. Y como que te cuesta reconocerlo. No, yo en materia económica y social digo que sí, pero yo tengo muchas diferencias con el peronismo. Ahora, también estoy lejos del PRO. ¿Por qué tengo que elegir? Yo quiero otra cosa. Yo no soy ni del PRO ni peronista, soy radical. Eso es lo que soy. Ahora, muy bien, algunos radicales, como están atravesando un momento el partido en el que le cuesta hacer mayoría, dicen, bueno, tenemos que ir por uno de estos dos. Y además, agrietando y profundizando la diferencia y volviendo a caer en el antiperonismo. No, a mí que no me cuenten en eso, porque Alfonsín decía también en los discursos que esa grieta, él no la llamaba grieta, entonces la llamaba antagonismos irreductibles, era la responsable de muchísimos de los problemas que habíamos tenido los argentinos, entre otros las intervenciones institucionales. Y yo tengo buena relación con todos, todos. Y si para limar esa grieta, por ejemplo, te llamase Alberto Fernández a ocupar un rol hasta conciliador, si se quiere, como me dicen que está tentando a Roberto Labaña para presidir el Consejo Económico y Social, es decir, abrir un poco el Ejecutivo a otras líneas de pensamiento, no necesariamente tan ortodoxas como el kirchnerismo. ¿Vos estarías dispuesto a sentarte? Yo he hablado con Alberto, he hablado antes de que él sea candidato, antes de que fuera antes de las PASO, antes de la primera vuelta, por supuesto, he hablado con Santiago y hemos hablado de eso. Y yo le digo, yo puedo colaborar mucho más, es mucho más útil. Desarrollando una tarea que va a ser muy necesaria y muy útil para él y para los argentinos. A ver cómo es terminar con la grieta y tratar de influir sobre mi partido para que mi partido tenga las posiciones correctas, que no cometa el error inverso al que cometió hasta ahora. ¿Qué hizo hasta ahora? Acompañó políticas que no creía en el fondo que fueran buenas el partido. Bueno, que hacia adelante no haga lo contrario, que no se oponga a políticas que considera que son buenas. ¿Una especie de ministro antigrieta serías, por ejemplo? No, yo no necesito cargos. No, pero sin ocupar un ministerio. Hay ni nada, no, yo puedo. Pero ocupar un rol, digo, ¿te imaginás ocupando, perdóname, a ver si entiendo, ocupando un rol para terminar con esta grieta dentro del espacio del nuevo gobierno? No, yo me imagino en el 2021 compitiendo contra ese radicalismo que sigue defendiendo las ideas que se aplicaron desde el año 2015, ganándole las PASO y siendo candidato a diputado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, para que desde el Congreso haya posiciones que sean las más responsables posibles. Pero una cosa no quita la otra, vos podés construir ayudar a la gobernabilidad. Si me decís, ¿de qué hablan cuando hablas con Alberto o con Santiago Cafiero? Hablamos precisamente de esto, de la necesidad de mejorar la relación entre los partidos políticos, mejorar la relación entre el sector empresario y el sector de trabajo. Se puede trabajar, se puede hacer política desde muchísimos lugares. En general, la sociedad cree que política solamente se hace en el Congreso o se hace en los consejos deliberantes. La política desde muchísimos lados. Pero yo te voy a decir una cosa. Ahora los radicales están diciendo, por ejemplo, que quieren ser muy responsables y muy colaborativos en la próxima gestión desde Cambiemos. Eso no dice nada. ¿Quién va a decir lo contrario? ¿Quién va a decir, no, yo quiero ser irresponsable? Eso no dice nada. Juéguense, muchachos. Somos radicales, juéguense. Digan, ¿qué ideas van a defender desde la oposición? ¿Van a defender las ideas del PRO
y van a hacer oposición desde las ideas del PRO, o van a defender las ideas radicales y van a hacer oposición desde las ideas radicales. O me van a venir a decir que no hay diferencia entre la Unión Cívica Radical y el PRO. Claro. Bueno, si piensan esto, que se lo digan a la sociedad. Los que están discutiendo incluso hacia adentro del partido, que le digan a la sociedad. Nosotros queremos hacia adelante hacer lo mismo que se hizo desde el año 2015, pero más rápido. Claro. Que le digan eso a la sociedad. Y si creen que hay que cambiar, que hay que hacer correcciones, que se lo digan a la sociedad. Creemos que no hemos influido como podíamos haber influido estos años, y eso hizo que se cometieran errores cuyas consecuencias lo pagan hoy muchos argentinos. Porque no sé qué están discutiendo, sino que digo la verdad, Carlos. Sí, es poco claro. Si un partido no es una maquinaria electoral, es también es un conjunto de ideas, un sistema de ideas. Si no sirve para nada. ¿Cómo te imaginas el gobierno de Alberto? ¿Con un sesgo donde Cristina tiene control o te lo imaginás con otro perfil? Yo creo que Alberto es un hombre con mucha responsabilidad, con mucha personalidad. Sí. No es un hombre fácil. Sí. Y eso lo sé. No es un hombre fácil. Creo que además el peronismo tiene una característica más. No es tan horizontal como el partido. En el partido, cuando el presidente es radical, el partido sigue siendo horizontal. El partido es más verticalista. Más vertical. Así que yo creo que gobierna. Creo, por otro lado, que Alberto es un hombre de diálogo y va a empezar dialogando, por supuesto. Sí. No va a cometer el error que cometimos en Cambiemos. Si va a hablar de diálogo, empezar dialogando en Cambiemos. Bueno, va a dialogar mucho hacia adentro del Frente de Todos y escuchará a la presidenta de la República. ¿Cómo no la va a escuchar? Y creo que Cristina debe haber... Escuchará a la presidenta de la República. Yo me encuentro con Duhalde mucho y le digo presidente. Sí. Yo le digo presidente. A mi padre le decían presidente. Bueno, sí. Igual que le voy a decir presidente a Macri, el presidente Macri. Ahora, yo te digo una cosa. Creo que Cristina debe haber aprendido mucho. Ahora, ¿Cómo cree que la gente no aprende? Claro, y se corrió y ganó. Ahora, en ese verticalismo que tiene el peronismo, ¿quién manda, Alberto o manda Cristina? El que tiene el poder. El poder lo tiene Alberto. Lo tiene Alberto. El poder de la política. El máximo poder en política lo tiene el presidente de la República en principio. Sí. Pero el poder político no es la única forma de poder. Sí. Hay otras instancias en la sociedad que tienen mucho poder, que no van a elecciones, no se sientan en las bancas, pero hacen política. Influyen sobre la sociedad, influyen sobre la organización de la sociedad. Y en la medida en la que la política es la tarea que tiene por objeto organizar la sociedad, esos sectores también son políticos. Y tienen muchísimo poder, los poderes económicos, los poderes culturales, los poderes mediáticos, los poderes religiosos. Sí. El poder está distribuido en la sociedad. Ahora, ¿te imaginás que va a ser fácil, dentro de todo lo que es ese frente peronista, con ideas muy disímiles, mantener esa cohesión para Alberto, o en algún momento van a entrar en tensión? Porque vos tenés desde Nielsen, por ponerle un nombre cercano a Alberto, hasta Grabois en las antípodas ideológicas. ¿Cómo te imaginás que va a ser la armonía en el futuro con semejante berenjenal ideológico? Sí, bueno, pero no todo, a ver, y con el respeto por todos, sí. No todos tienen el mismo poder hacia adentro del Frente de Todos. Claro. Bueno, y yo a Grabois lo respeto, porque me parece que es un hombre que está impulsado por un sentimiento que es noble, un afán de justicia. ¿Quién puede ser indiferente frente a la injusticia? Sí. ¿Qué es la injusticia? Es muy difícil definirla. Anda a verla en el Gran Buenos Aires, ahí la vas a ver. Anda a verla en los barrios, en algunas zonas del Chaco, donde viven con las vinchucas, yo las he visto. Sí. Anda a verla en muchas zonas del Chaco donde no tienen agua corriente o donde no tienen escuelas. Bueno, y eso... No todo el mundo está preocupado. En general el ser humano se preocupa, eso es lo natural, por sus intereses. Claro. Por lo ajeno, no tanto. Eso lo respetás. Eso es contra natura, es casi. Y sí, claro, lo respeto más allá de que pueda tener diferencias respecto de cómo se resuelven los problemas y del tiempo que requieren, ¿no? No, pero la pregunta es si te imaginás que pueda haber tensión ahí ¿cómo? o Alberto lo va a poder muñequear. Como imaginaba que iba a haber tensiones en Cambiemos, pero que sí van a poder procesar. Eso es lo que yo le decía al partido, no le tengan miedo a la diferencia. Claro. Sin la diferencia el mundo no hubiera progresado, pero en serio, sin la diferencia el mundo. No le tengan miedo, el asunto es cómo se procesan las diferencias. A ver, que pueda haber diferencias hacia adentro del Frente de Todos, como podría haber habido en Cambiemos, es cierto. Sí. Ahora, el tema es cómo se procesan. Yo creo que Alberto, que ha demostrado tener una capacidad política en este sentido de
de lograr reunir voluntades, que eso también es política, la va a procesar muy bien. Y además quiero que sea así, porque no es bueno que haya problemas entre la fuerza gobernante, ¿no? Ahora, si hay algunos que quieren que sea al revés para poder ganar las elecciones, después, bueno, entonces... No es tu caso. No es mi caso, no, ni debería ser el caso de ningún político. Pero a veces los escucho a algunos y pareciera que les gustaría que las cosas no anduvieran bien, ¿no? Yo trato de que las cosas anden bien. Después, además quiero ganarles, haciendo las cosas mejor. Y yo creo que el partido podría ser... A nosotros nos asocian a la República, que está bien, pero además somos un partido que tiene que ver con la justicia social, aunque lo hemos disimulado mucho estos últimos años. Con Macri. Sí, con Macri no, nosotros, yo no lo he dicho, acompañando políticas que no eran las que nosotros veíamos. No vamos a acompañar una reforma liberal, una reforma laboral como la que se propone. Claro. ¿Pero cómo vamos a acompañar nosotros eso? Que no prosperó tampoco. Que no prosperó, pero nos manifestamos a favor. Veamos lo que ha pasado en el mundo. Porque te dicen, porque la hace tal país, tenemos que hacerla nosotros también. Sí, bueno, muy bien. Hagamos todo lo que hacen otros países, así nos va a ir. Clarísimo. Gracias, Ricardo. Gracias, Carlos. Me quedaría horas charlando con el gran Ricardo Alfonsín. No necesita carta de presentación. Gracias a vos, Carlos. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado, como cada fin de semana, por A24. Disfrutá del invierno con las mejores recetas de Novillo Argentino, la mejor carne del mundo. Aterrizá en Provincia Seguros y viajá. Asegura tu auto y hogar y sumá hasta 10.000 millas a Aerolíneas Plus para volar a donde quieras. Llama al 0810-222-2444 o consultá con tu productor asesor de seguros. Acá con Mario. Acá con Gonza y Lu. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Ahí vamos a estar, con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y pesa Silo. Asegurate contra granizo en La Segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda. Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra.